Hola, amigos y enemigos. Estamos a jueves 29 de enero de 2026. Aquí en España ya es jueves, en Europa continental ya es jueves, en Venezuela todavía es miércoles. Y aquí es la 1:27 de la madrugada. Bueno, estoy muy cansada. Ayer también estaba muy cansada. Ayer no pude grabar. Estoy muy cansada. Cansancio enorme. Un cansancio enorme, bueno, porque hago muchas cosas y me canso mucho. Bueno, para variar un poco en este video, hola Europa, hola América, hola mundo. Para variar un poco en este video hablaremos de Rusia. Creo que van a ser 2 o 3 videos. No sé si en uno solo me dará tiempo de concretar lo que quiero decir, ¿no? Lo que quiero explicar. Hablaremos de Rusia y al principio solo de Rusia. Para saber lo que Rusia es hoy en día hay que conocer un poco de dónde viene Rusia, ¿no? De qué proceso viene. Y después del caso comparativo Rusia-Venezuela, con todas las diferencias que pueda haber, o con todo, salvando los obstáculos, como se dice, salvando las diferencias, perdón, no los obstáculos. El caso comparativo Rusia-Venezuela, porque hay cosas que llaman la atención, ¿no? que recuerdan a Venezuela. Primero empecemos hablando de Rusia, ¿no? La vista, creo que me voy a tener que operar la vista. Bueno, Rusia es el país más extenso del mundo, en área, en kilómetros cuadrados. Ahora, buena parte de su territorio es demasiado frío para poder ser habitado, ¿no? Y no está habitado. Pero es igualmente el país más extenso del mundo. Es el tercer país por su gasto en defensa. El país que más gasta en defensa es Estados Unidos. Defensa, gasto medido por porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB. El país que más gasta en defensa es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero es Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente, aunque lo que tengo son los datos del gasto, no la razón, pero seguramente Rusia es el tercero porque tiene menos dinero para gastar que Estados Unidos y China, obviamente. Y es el séptimo país por número de habitantes, el séptimo más poblado del mundo, a pesar de ser el primero en territorio, por lo que ya dije, ¿no? Porque hay zonas inhabitables por el frío y además la natalidad en Rusia tiene varias décadas disminuyendo. Su sistema político en 2018, hay que especificar los años, en 2018 se consideraba su sistema político como el segundo menos libre de Europa, detrás de Bielorrusia. Es decir, se consideraba que el país menos libre, que se puede traducir en este caso por menos democrático de Europa, era Bielorrusia. Era y es. Y el segundo, Rusia.
Ahora, Rusia actualmente es un gigante autoritario cuya población no goza ni de bienestar social ni de una libertad plena. Vamos a estar claros, los rusos en promedio ricos no son precisamente, ¿no? Rusia es el más grande de los estados surgidos de lo que fue primero el Imperio Ruso, el Imperio de los Zares, y luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En 1917, principios del siglo XX, el Imperio Ruso, que por cierto estaba sumido en la Primera Guerra Mundial y todavía era el Imperio de los Zares, en 1917 el Imperio Ruso era una de las grandes potencias europeas. Estamos hablando de un año en que se está desarrollando la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, ¿no? Era una de las grandes potencias europeas y también el estado más autoritario de Europa. El Imperio de los Zares surgió de la expansión de lo que era el pequeño Principado medieval de Moscú. O sea, Rusia comienza siendo el Principado y un principado pequeño, el Principado medieval de Moscú. Es decir, que se empieza a formar en la Edad Media, pero con el nombre de Moscú y la figura de un principado. El Principado medieval de Moscú o el Principado de Moscú en la época medieval. Para detalles más de fechas y eso, el canal de historia que yo tengo. Bueno, entonces el Imperio de los Zares surge de la expansión de este pequeño principado de Moscú. Entre los siglos XVI y XIX, este principado se extendió hacia el oeste, es decir, hacia Europa, por las regiones del Báltico, es decir, Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia y Ucrania fueron desde hace ya varios siglos provincias rusas, ¿no? Se extendió hacia el sur por las estepas del Don y el Volga y las montañas del Cáucaso, y hacia el este por el Asia Central y Siberia. De hecho, Rusia le quitó mucho territorio a lo que hoy en día es China, ¿no? O lo que hoy en día sería China. Esto del siglo XVI al siglo XIX. Se extiende ese pequeño principado de Moscú. Bueno, ello conduce a la creación de un imperio euroasiático, porque al principio era solamente europeo. Era Moscú y los alrededores. Pero como se expande hacia el este, hacia Asia, la Asia Central, pues se convierte en un gigante imperio euroasiático. Aunque la Rusia europea era la más poblada, por la misma razón que ya dije antes, ¿no? Conquistó muchos territorios con escasa población y muchos de ellos demasiado fríos para ser habitados. De todos modos, no importa, también quiere Groenlandia, que es demasiado fría, ¿no? Eso geopolíticamente no detiene a los imperios. Era un imperio multiétnico, porque se extiende hacia el este, hacia el sur, hacia el este, que hay etnias asiáticas, ¿no? Hacia el oeste, más europeo, hacia el sur. Eso lo convierte en un imperio multiétnico.
La palabra multirracial hoy en día tiene un significado peyorativo, pero más o menos es lo mismo. Un imperio multiétnico, ¿no? En que los rusos, junto con otros dos pueblos eslavos muy próximos por su cultura, los ucranianos y los bielorrusos, constituían la mayoría de la población. Entonces, los tres estados eslavos de Rusia eran Rusia misma, Bielorrusia, que sigue bajo el control de Rusia, aunque es un país independiente. De eso hablaremos más tarde, ¿no? Y Ucrania. Eslavos los tres. Y hablo de la parte europea de Rusia. Los eslavos son europeos. Digo, no asiáticos. Ahora, esos tres pueblos eslavos concentraban la mayor parte de la población del Imperio de los Zares. Ahora, la extrema periferia rusa, gigantesca, ¿no? Estaba habitada por una gran variedad de pueblos culturalmente muy distintos. No solo étnicamente distintos, sino con distintas religiones, ¿no? Predominando la cristiano ortodoxa y la musulmana en menor cantidad. Bueno, a diferencia del resto de Europa, donde a lo largo del siglo XIX, fueron estableciéndose sistemas más o menos liberales, Europa en el siglo XIX terminó de acabar con las monarquías absolutas y se transformó pues en monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales e incluso en repúblicas, ¿no? Caso de Francia. Ahora, esto en Europa, pero en Rusia había una autocracia. La autocracia de los zares que se oponía a cualquier tipo de liberalización política. Aquel estado autoritario, sin embargo, y que se percibía como muy poderoso, fue el más frágil cuando se enfrentó a la terrible prueba de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza en 1914 y Rusia todavía es la Rusia de los zares, el imperio de los zares. En 1917 hay dos estallidos populares, el de febrero y el de octubre, ¿no? El famoso octubre de 1917. Esos dos estallidos populares, debidos a lo mal que vivían los rusos, se convierten o se traducen en un estallido revolucionario que mucha gente, que algunos líderes estaban esperando, ¿no? Y en 1917, antes de acabar la Gran Guerra, ¿no? Y conduce finalmente a la toma del poder por la facción bolchevique del Partido Socialista Ruso, que en 1918 adoptará el nombre de Partido Comunista. Esto en 1917. Y Lenin conversa con Alemania, Rusia estaba perdiendo la guerra, Lenin conversa con Alemania y se sale de la Primera Guerra Mundial. Esto lo explico en otros videos y también muy detenidamente en los videos del canal de historia, ¿no? Entonces no voy a explicar ahora cómo se sale Rusia de la Primera Guerra Mundial, porque si tú estás metido en una guerra como esa, no es que tú dices, bueno, taima, yo me voy. No es tan fácil, ¿no? Bueno, basándose en las ideas formuladas en el siglo XIX por Marx y Engels, los comunistas rusos dirigidos por Lenin y posteriormente por Stalin, no voy a hablar de Trotsky porque no es tema esa no es la orientación del video, ¿no?
Pero imposible olvidar a Trotsky, ¿no? Bueno, los comunistas rusos, dirigidos por Lenin, realizan la primera experiencia de los nuevos sistemas económicos y políticos basados en la propiedad estatal de los medios de producción. Tanto la tierra como todo tipo de empresas pasan a ser propiedad estatal. La dictadura de un partido único se impone, el Partido Comunista de Rusia, y la implacable represión de todo tipo de disidencia política e intelectual. El antiguo imperio ruso se transforma, el imperio de los zares, en 1922 cambia de nombre y se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que llegó a estar constituida por 15 repúblicas, cada una con una etnia principal, aunque todas ellas multiétnicas. Era un solo país, que quede claro, la URSS, con 15 repúblicas independientes, pero había un gobierno central, el de Moscú. El nuevo sistema comunista se caracterizó por un grado de represión muy superior al del imperio zarista. Por supuesto, sobre todo durante el mandato de Stalin, ¿no? Pero la URSS sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. Y su triunfo frente a la Alemania nazi, que llevó en 1945 a los ejércitos soviéticos hasta el centro de Europa, esto condujo a la toma de Berlín por parte de la Unión Soviética, ¿no? Y la llegada de los soldados soviéticos a los países del este y del centro de Europa condujo al establecimiento de regímenes comunistas subordinados a la Unión Soviética. Países que se extendían desde la Alemania Oriental hasta Rumanía. Dos países quisieron liberarse del yugo soviético y fueron aplastados por intervenciones militares de la URSS. Esos países fueron Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968. Muy famoso el caso de Checoslovaquia y de los tanques rusos llegando a Praga y acabando con la rebelión checoslovaca. En 1949 surge un segundo régimen comunista en el mundo, el régimen comunista de la China, el estado más poblado del mundo, como acabamos de decir hace un rato. Las relaciones entre ambos gigantes comunistas tuvieron sus más y sus menos, ¿no? Sus encuentros y sus desencuentros, ¿no? A partir de 1960 hubo una gran ruptura en las relaciones entre la URSS y China. Pero tras la muerte de Stalin, su sucesor, Nikita Khrushchev, tuvo un éxito limitado en la mejora de las relaciones de la URSS con China. A comienzos de 1980, en la URSS la sensación general era de estancamiento, de que la URSS no iba hacia ninguna parte, sobre todo económicamente, de que la URSS no iba a lograr que sus habitantes, los rusos, y los de sus estados satélites tuviesen un nivel de vida digno. Ya en los años 80 del siglo pasado, los mismos habitantes de la URSS y de los países satélites estaban totalmente desencantados de que el régimen comunista
los pudiese conducir a un estado o a una calidad de vida más o menos decente, ¿no? Bueno, estábamos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes potencias, porque a pesar de que China era el segundo gran país comunista del mundo, no era ninguna potencia al comienzo, ¿no? Bueno, estuvo la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia se enfrentaron, pero nunca en Rusia ni en Estados Unidos. Se enfrentaron en Corea, con el resultado que ustedes saben, ¿no? Corea quedó dividida en dos partes y sigue dividida en dos partes. Corea del Sur democrática, Corea del Norte, un estado comunista y el estado más cerrado del mundo. O sea, Corea del Norte no se relaciona con nadie salvo con la China. Porque si no se relacionara con la China, no podría sobrevivir. Nadie sabe lo que hay detrás de lo que hay dentro de Corea del Norte. También se enfrentaron Estados Unidos y la Unión Soviética en Vietnam. Querían apoderarse ambos de esos países, de ahí el enfrentamiento, aprovechando que en esos países comenzaron guerras civiles. Bueno, se enfrentaron en Vietnam y bueno, fue uno de los mayores fracasos de Estados Unidos, y Vietnam quedó separada entre Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur. Vietnam hoy en día ya es uno solo, ¿no? Y se enfrentaron también en Afganistán. Ahora, estos tres enfrentamientos, aunque hubo más, a pesar de que digamos que ninguno de los dos bandos ganó, aunque digamos que en Afganistán ganó más Estados Unidos que Rusia, pero realmente estas tres guerras fueron un desastre tanto para Estados Unidos como para Rusia. Entonces, estas tres guerras, a pesar de que no las ganó Estados Unidos, ni Rusia, mostraron al mundo un dinamismo superior tecnológicamente hablando de parte de los Estados Unidos y también una superioridad económica. Bueno, a partir de 1982 comienza una fase de reformas y políticas, reformas de políticas económicas y reformas políticas dentro de la Unión Soviética. Cuando el nuevo secretario del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, comenzó a aplicar una política de perestroika y glasnost. La perestroika es una palabra rusa que significa reestructuración y el glasnost es una palabra rusa que significa apertura al resto del mundo. Bueno, el resultado al comienzo no tuvo ningún éxito. Pero la apertura mostró a los rusos o a la URSS que el sistema comunista estaba totalmente desacreditado, porque se dieron cuenta plenamente de la superioridad de Occidente, tanto económica como tecnológica, como armamentista y como calidad de vida y como superior en libertades individuales. Por otra parte, a partir de 1945, cuando la URSS se expandió gracias a la Segunda Guerra Mundial y obtuvo satélites por Centro Europa, países satélites en Centro Europa y en la Europa del Este, estos países tampoco es que se dejaron atrapar tan fácilmente. Hubo protestas en estos países del centro y del este de Europa.
es decir, la Alemania Oriental, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Ahora, llegó un momento cuando Gorbachov estaba en el poder, años 80 del siglo pasado. Gorbachov dejó muy claro que a pesar de que desde 1945 las protestas en los países satélites de la Unión Soviética se seguían produciendo, Gorbachov dejó muy claro que él, como presidente de la URSS, no iba a reprimir las protestas en los países de Europa del Este y de Centroamérica y de Centroeuropa. Y esto era algo inédito. Entonces, esta presión popular, que no fue reprimida por la URSS de Gorbachov, impulsó la democratización en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en la Alemania Oriental, en Bulgaria y en Rumanía. 2 años después, en 1991, esto sucedió en el 89. En 1989, y los vuelvo a nombrar, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Bulgaria y Rumanía, se independizan, se dejan de ser países satélites de la Unión Soviética. Se independizan y la Unión Soviética no hace nada para impedirlo. Gorbachov decide que no se hace nada, se les deja ser independientes. Una cosa que yo me acuerdo que yo tenía 28 años y no lo podía creer, ¿no? Porque tenía yo, desde que nací, estaba viendo yo cómo la Unión Soviética, ¿no?, reprimía las protestas en todos estos países de una manera feroz. Y de repente Gorbachov dice que sean libres. Ni un soldado ruso para allí. Bueno, y en el 91 se completa la cosa, porque los sectores comunistas, se completa la cosa, ¿no? Pero primero los sectores comunistas, ¿no?, contrarios a estos cambios, intentan dar un golpe de Estado en la Unión Soviética, pero este golpe de Estado fracasa. Sin embargo, este golpe de Estado ayudó a Gorbachov pero también condujo a su fin. Pero no solo condujo al fin de Gorbachov, que ya había hecho su parte del trabajo y lo hizo bien, ¿no?, sino al fin de la propia Unión Soviética. El hombre que más contribuyó al fracaso del golpe, el hombre fuerte, que por todos los medios trató de impedir que el golpe triunfara y no triunfó, se llamaba Boris Yeltsin. Yeltsin desplaza a Gorbachov y llega a un acuerdo con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia, los dos países eslavos, junto con Rusia, que formaban la Unión Soviética, en que la Unión Soviética se desintegra. En ese momento, 1991, y aquí empieza lo que puede ser interesante para ustedes, en 1991 Ucrania pasa a ser libre, pero no se libera sola ni con una guerra, no, la libera Yeltsin. Y Bielorrusia pasa a ser libre, pero tampoco con una guerra, la libera Yeltsin. Ucrania dejó de pertenecer a la Unión Soviética y a Rusia en 1991. 9 más 26, no me acuerdo el mes, 9 más 26, hace 35 años que Ucrania, más o menos, es independiente. Todavía no hemos llegado a 2022 cuando Putin decide que esa Ucrania independiente no le gusta, ¿no? 35 años, independiente, ¿no? Y los últimos 3, 4 años de esos 35 en guerra con Rusia, ¿no? Bueno,
La desaparición de la Unión Soviética dio lugar a la independencia de las 15 repúblicas que la constituían. Cuando hablo de 15 repúblicas, son las que formaban la Unión Soviética, que pertenecían a la Unión Soviética, no los estados satélites. Los estados satélites ya los mencioné y los voy a volver a mencionar porque es importante: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Bulgaria y Rumanía. Luego, por un acuerdo de Yeltsin con los gobernadores de Ucrania y Bielorrusia también se salen, ¿no? Y la desaparición de la Unión Soviética da lugar, y no voy a nombrar a los países satélites, ¿no?, sino a los que estaban dentro de la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética da lugar a la independencia de las 15 repúblicas que la constituían, 3 de ellas eslavas: Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia, como sabemos, tiene un presidente afín a Putin, ¿no? Ucrania no. Pero no me quiero adelantar porque estoy en el siglo XX, no estoy en el XXI. Y fíjense que Rusia se consideró como un país que también se había liberado, ¿no? Porque ya no era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era Rusia. Entonces, la independencia de las repúblicas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que pasan a ser repúblicas. En el caso de Rusia, una república federal. Las 3 repúblicas bálticas que surgen: Lituania, Letonia y Estonia. Esos países pequeñitos al oeste de Rusia, ¿no? Una república de lengua rumana que también pertenecía a Rusia, Moldavia. País muy pobre, por cierto. Pero pobre, pobre, pobre. 3 repúblicas del Cáucaso: Armenia y Georgia, cristianas, y Azerbaiyán, musulmana. Y 5 repúblicas del Asia Central. Y también 2 repúblicas más de la familia turca y de religión musulmana: Uzbekistán y Kazajistán. Bueno, como ven, son 15, 17, y si contamos a los estados satélites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 y 6, 33. Y esto no lo voy a tocar en este video, pero si contamos a la ex Yugoslavia, que no dependía de Rusia, pero era un país, una unión de países comunistas férrea, dominada por el mariscal Tito, ¿no? Si contamos a los 7 países en los que se separó Yugoslavia, entonces, si contamos a las repúblicas que formaban la Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, que hoy en día son 7 países, Yugoslavia era un régimen comunista. Yugoslavia quiere decir Repúblicas Eslavas Unidas. Es un régimen comunista y totalitario, pero independiente totalmente de Rusia. Cuando cae la Unión Soviética hay una guerra civil, pasan unos cuantos años y hoy en día la ex Yugoslavia dio lugar a 7 países independientes. Entonces teníamos 17 repúblicas, los 6 países satélites van 23, y los 7 países que formaban la ex Yugoslavia o en los que se disolvió Yugoslavia son 30 repúblicas. Casi nada, ¿no? Cae la URSS y aparecen 30 repúblicas sustituyéndola. 30. Entonces, Rusia sigue siendo el país más extenso del mundo, pero con aquellas 30 repúblicas, que hoy en día son repúblicas, era mucho más extenso y pobre. La URSS fue siempre pobre.
Bueno, ahora, antes de la guerra con Ucrania, y nos venimos al siglo XXI, Rusia mostraba una pujanza económica en el siglo XXI. Y con Putin, ¿no? Una pujanza económica basada en su gran producción de hidrocarburos. Básicamente, petróleo, gas y algunos otros. A diferencia de Ucrania, que no tiene hidrocarburos. Bueno. Ahora, la herencia autoritaria de los periodos zaristas, o sea, la herencia hereditaria, el autoritarismo hereditario, primero del imperio de los zares y después de la URSS, de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? No ha favorecido la consolidación de las instituciones democráticas en las repúblicas exsoviéticas. No estamos hablando de los 6 países satélites, sino de las 17 repúblicas de las que ya hablé. Después de haber sido un imperio con los zares de varios siglos, totalmente autoritario, y luego más autoritaria aún, una federación o una unión de repúblicas socialistas soviéticas, era difícil y es difícil zafarse del autoritarismo, ¿no? Sin embargo, los 6 países que eran satélites y los 7 países que formaban Yugoslavia sí han podido transitar a la democracia. ¿Por qué? Porque no participan de la herencia autoritaria de la Rusia de los zares y de la URSS. Ahora, 10 de esas repúblicas que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se consideran estados no libres, o sea, se consideraban estados no libres en el 2019, según los criterios de Freedom House, que es una ONG norteamericana fundada en 1941. O sea, en 2019, 10 de esas repúblicas, que son 17, se consideraban no libres. Repúblicas, sí, pero libertad en el papel nada más. Ucrania y Moldavia se consideraban parcialmente libres, 2019, ojo. Y solo las 3 repúblicas bálticas, integradas ya a la Unión Europea, Lituania, Letonia y Estonia, se consideran absolutamente democráticas. Y libres, por supuesto. Si se compara la situación actual con la de los años 90 del siglo pasado, se puede observar que tanto Rusia como sus exrepúblicas han sufrido un retroceso de libertades. Y bueno, ¿cuál es más libre? ¿Cuál es menos libre? Bueno, si se meten en la página web de la ONG Freedom House, ahí las tienen todas clasificadas. Bueno, hablemos de la Rusia en transición. La etapa de Yeltsin. Recuerden que está Gorbachev, que hace la perestroika, el glasnost, y está Yeltsin, que consolida la desintegración de la Unión Soviética. La primera década de existencia independiente de Rusia fue un periodo en que se produjo la transición de un sistema económico basado en la propiedad estatal a una economía de mercado. Y de una dictadura de partido único a un sistema de partidos políticos distintos. Si no plenamente democrático, este sistema de partidos, al menos mucho más abierto que la dictadura del partido único, que era el Partido Comunista. El estilo de gobierno de Yeltsin fue siempre opuesto al espíritu democrático.
O sea, Yeltsin tenía sus reticencias con la democracia, pero esto no tiene nada que ver con su afán de desintegrar a la Unión Soviética, la desintegró. Ahora, la economía de mercado que se construyó en aquellos años, lamentablemente estaba minada por la corrupción y por la arbitrariedad estatal. Y esto motivó un proceso de cambio que implicó un enorme costo social en la ciudadanía. Fue una transición abrupta de un control estatal de todos los medios de producción con precios controlados a una economía de mercado. Bueno, Boris Yeltsin fue el primer promotor de la independencia de Rusia y su presidente en los años 90. Y procedía, como todos, de las filas comunistas, como Gorbachev, como Putin, ¿no? ¿De dónde más van a venir? Tuvo una brillante carrera Yeltsin política y en 1985 se convirtió en el primer secretario del Partido Comunista en Moscú, cargo del que fue destituido tras un enfrentamiento con Gorbachev, a quien acusó públicamente de falta de decisión al abordar las reformas necesarias. Yeltsin acusa a Gorbachev de falta de decisión, aunque Gorbachev posteriormente sería el que haría el Glasnost y la Perestroika. Este enfrentamiento con la cúpula soviética de parte de Yeltsin, que una cúpula que estaba cada vez más desprestigiada, ¿no?, dentro de Rusia, incrementó la popularidad de Yeltsin, quien a partir de 1989 se convirtió en impulsor de la soberanía rusa frente a los intentos de Gorbachev de defender el poder central. Gorbachev estaba de acuerdo con la liberalización, pero con un poder centralizado en Moscú. Yeltsin prefería un Estado federal, que es lo que tenemos, ¿no? En 1990, Yeltsin abandona el Partido Comunista. Y en junio del 91 vence en las primeras elecciones presidenciales democráticas que se realizan en Rusia. Es decir, gana las elecciones en el 91, Yeltsin, las primeras elecciones democráticas en Rusia. Su momento de gloria le llega en agosto del 91, cuando se puso al frente de los manifestantes que en Moscú se opusieron al intento de golpe de Estado. En diciembre del 91 se reunió con los líderes, que ya lo dije, de Ucrania y Bielorrusia, con los que acordó la disolución total de la Unión Soviética. Es decir, pasa a convertirse en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Con los que, Rusia, se convirtió así en un Estado independiente y ocupó el puesto de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué le permiten seguir ocupando el puesto? Porque sigue siendo el país más extenso del mundo y un país con armas nucleares. Una potencia debilitadísima, pero potencia. Aunque de esa época se habla como la época de la hegemonía estadounidense. De la época que va del 91, del 89-91, hasta que llega Putin, o sea, todos los años 90 del siglo pasado, hasta 1990, del 89 al 99, 10 años, la única potencia mundial era Estados Unidos. Por lo tanto, se hablaba de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Ahora, Rusia era un mosaico de etnias diversas. La Rusia resultante, que sigue siendo el país más extenso del mundo. Y el nuevo Estado no se definió en un sentido étnico. O sea, no se dijo en la nueva Constitución, Rusia es un país de origen eslavo, donde ser eslavo es lo normal. No.
se establece como un país multiétnico, sin diferencia de razas ni de etnias, ¿no? La ciudadanía rusa correspondía a todos los habitantes del Estado. Eso no era así cuando existía la Unión Soviética y tampoco cuando existía el imperio de los zares, ¿no? Recuerden todas las matanzas de judíos que hubo tanto en el imperio de los zares como en la URSS. Entonces, ahora, la ciudadanía rusa correspondía a todos los habitantes del Estado, independientemente de la etnia a la que pertenecieran y la lengua que hablaran. Por otra parte, el hecho de que muchos ciudadanos de etnia rusa hubieran quedado en el territorio de otros estados, como Estonia, Ucrania o Kazajistán, ojo, Ucrania. En Ucrania quedan muchos ciudadanos de etnia rusa cuando se separan. En Ucrania, en Estonia y en Kazajistán, ¿no? Esto fue aceptado sin protestas. Todo el mundo quería ser libre, sin protesta. Pero ya hemos visto en estos últimos años del siglo XXI cómo, a pesar de no haber habido protestas, esto ha tenido consecuencias. Y Rusia no era tan favorable a lo multiétnico como dijo, pero Ucrania menos. De eso he hablado yo al principio de este canal, hace como 4 años. Bueno, el porcentaje de rusos era particularmente elevado en las repúblicas bálticas de Estonia y Letonia, repúblicas que pertenecen a la Unión Europea, por lo tanto están súper protegidas y aunque tengan una gran mayoría de habitantes rusos o de habitantes de etnia rusa, no corren peligro. No corren peligro de volver a convertirse en territorio ruso. Cuando hice la suma, me olvidé de ellos. No, la implosión de la Unión Soviética no produjo 30, y de sus países satélites, no produjo 30 repúblicas. Si sumamos los estados bálticos, produjo 33 repúblicas. En Estonia y Letonia, sin embargo, se aprobaron leyes que exigían el conocimiento de la lengua local, la lengua estonia y la lengua letona, ¿no? Y eso era primordial para obtener la ciudadanía, es decir, se le enseñaban la lengua y luego presentaban un examen que todo el mundo aprobaba. Pero ello tampoco generó conflicto, nadie se molestó por tener que aprender la lengua de Estonia o de Letonia y presentar un examen. Como ustedes pueden ver, la gente quería libertad. Y no se rebelaba contra estas pequeñas cosas que al fin y al cabo no son tan importantes, ¿no? Cuando lo que se está dirimiendo es la libertad. Entonces, queda Moldavia, y se me había olvidado, 34 repúblicas, que es una república de lengua rumana situada entre Ucrania y Rumanía. Ahí se produjo una secesión violenta de la región de Transnistria. Esa región de Moldavia se separa de Moldavia porque era de mayoría rusa, porque los rusos se habían ido allí en época soviética, porque era una zona con mucho desarrollo industrial e iban allí tratando de mejorar económicamente, tratando de tener un mejor empleo. Yo conocí una vez a una moldava y a su hijo que andaban perdidos por España, sin papeles, habían llegado pidiendo cola desde Moldavia, etc. Hablé mucho con ellos en inglés, con el hijo hablaba inglés, la mamá no, y bueno, realmente es el país más pobre que hay por estos lados del mundo, ¿no? Bueno, al igual que el propio Yeltsin, la mayor parte de los líderes y los cuadros de la nueva Rusia
habían pertenecido a la burocracia soviética, de dónde más iban a salir, ¿no? Pues no se produjo un desplazamiento de los funcionarios comunistas del tipo que se dio en la Europa centro-oriental. Ya dije que este primer video va a ser sobre todo ruso y los demás más ruso-venezolanos, porque es importante saber de dónde vienen los países. Venezuela sabe de dónde viene Venezuela, ¿no? Pero los venezolanos no saben exactamente de dónde viene Rusia. Estoy dando por hecho que los venezolanos se saben la historia de Venezuela, ¿no? Por eso yo solamente actualizo lo de Rusia. Un brief, ¿no? Esto es un brief. Bueno, por otra parte, no existía un diseño institucional. Las instituciones no estaban desarrolladas de manera tal que pudieran sustituir una dictadura de partido. O sea, eran unas instituciones que habían sido levantadas donde había en una unión de países socialistas donde había un partido único y el diseño correspondía a la existencia de un partido único y no de varios partidos. Entonces estas instituciones para la nueva Rusia independiente y democrática, no eran lo más apropiado, ¿no? Tampoco estaban bien definidas las relaciones entre el presidente y el parlamento. Y existía además el complejo problema de las relaciones entre el poder central en Moscú y las 89 entidades territoriales que integraban la República Federal Rusa. Ya con Yeltsin hablamos de República Federal Rusa, 89 entidades. Ya no tenemos a la Unión Soviética. Yeltsin no prestó al principio gran interés o atención por estas cuestiones en un comienzo, porque había cosas más urgentes. Había cosas más urgentes que modernizar las instituciones y que modificar las relaciones entre la presidencia y el parlamento. Y estas cosas que a Yeltsin le parecieron más importantes eran económicas, ¿no? Era la economía. Yeltsin en este momento tenía un prestigio máximo y consideró prioritaria la reforma económica. Bueno, voy a seguir, aunque el video va a ser un poco largo, para que el segundo video abarque toda la era Putin, que es la era que supongo que más les interesa, ¿no? Bueno, Yeltsin era un hombre de acción y asesorado por jóvenes economistas, por tecnócratas, como su primer ministro Yegor Gaidar o Yegor Gaidar, que fue el principal arquitecto de la reforma económica y que optó por una terapia de choque que transformara el sistema soviético en una economía de mercado en el menor tiempo posible, que es lo que yo haría en una transición en Venezuela. Y lo que se está haciendo. Porque hay una apertura petrolera en marcha. Pero vamos a ver, la terapia de choque incluye más cosas. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Bueno, Yeltsin, su primer ministro, un tecnócrata, pensó que era mejor la terapia de choque. O sea, del sistema soviético a una economía de mercado, de un solo coñazo, ¿no? Una opción que además recomendaban también las grandes instituciones económicas internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etc. Ahora, el costo social fue muy alto. Y esto ya recuerda la Venezuela de los saqueos de Caracas de 1989, ¿no? Febrero del 89. El coste social fue muy alto y en los primeros años de la reforma se deterioró.
Pero fíjense que esto está sucediendo simultáneamente en Rusia y en Venezuela. Esto está sucediendo en Rusia en 1991. Y el costo social en Venezuela estalló, o sea, los saqueos en Venezuela fueron en el 89 y los golpes de Estado, los intentos de golpes de Estado, fueron en el 92. Es decir, Venezuela también venía. Cuando llega Carlos Andrés Pérez por segunda vez al poder, Venezuela también venía de ser un país protegido, aislado, ¿no? Económicamente aislado, y también se implementó una terapia de choque al mismo tiempo que se estaba haciendo en Rusia. Entonces, el costo social fue muy alto, igual que en Venezuela, y en los primeros años de la reforma se deterioró el nivel de vida de buena parte de los rusos, como pasó con Venezuela en los últimos años de 90 y la década de en los últimos años de la década de los 80, el último, el 89, y en la década de los 90. Y aquí empiezan los paralelismos. Y estaban sucediendo las cosas al mismo tiempo, o sea que nadie se estaba copiando de nadie. Bueno, el primer problema eran los precios. En el periodo soviético eran fijados por la administración. Y a finales de 1991 resultaban en muchos casos artificialmente bajos, porque seguían controlados. En enero del 92, Gaidar, el primer ministro, el arquitecto de la reforma económica, liberalizó los precios de muchos artículos de consumo, lo que generó una espiral inflacionista. En Venezuela la liberación de precios comenzó en el 89, 3 años antes. Pero esto es casi paralelo. La inflación se mantuvo muy elevada, estamos hablando de Rusia, hasta 1995. Pero la liberación fue en conjunto un éxito. Si lo vemos desde el punto de vista actual, los primeros años duros fueron compensados luego con años prósperos, ¿no? En conjunto fue un éxito, pues los precios pudieron volver a cumplir su función económica de orientar la oferta y la demanda. Algo que en Rusia no había ocurrido durante 70 años. Se aceleró también la privatización de las propiedades estatales. En Venezuela también, la CanTV, etc. Tales como las viviendas. Las viviendas se privatizaron en Rusia. Lo que no sé es si se le cobraron a los inquilinos el precio de la vivienda o se les cedió. Ya a mediados de los años 90, la mitad de las familias rusas eran propietarias de sus viviendas. El propietario no era el Estado, eran las familias que vivían en ellas. También se privatizaron las pequeñas empresas y a partir del 93 también las grandes empresas. El proceso fue tan rápido que en 1996 casi el 90% de los trabajadores de la industria estaban empleados en el sector privado, cuando en 1991 todos trabajaban en el sector público. Una cosa así es lo que yo quiero en Venezuela, que en 5 años todo el mundo trabaje en el sector privado. El 95% o más. Bueno, en buena medida, porque no todo es bueno, ¿no? Las empresas privatizadas siguieron bajo el control de sus directivos anteriores, comunistas, ¿no? Transformados en capitalistas, ¿no? Quienes se hicieron con importantes paquetes de acciones. Claro, estas empresas pasan a tener acciones y los antiguos directivos se apropian de casi todas las acciones. Surgen, por otra parte, numerosas empresas nuevas, muchas de ellas dedicadas al pequeño comercio. Y se desarrolla la banca privada, que no existía. En el sector agrario el ritmo de cambio fue más lento, pero se redujo gradualmente el papel de las grandes granjas colectivas,
que aquello lo que hizo fue generar miseria en la Unión Soviética, ¿no? Mientras que aumentó el papel de los productores agrícolas privados, que casi siempre formaban empresas familiares y que en 2001 suministraban algo más de la mitad de la producción agrícola. En 2001. Apenas 10 años después de la caída de la Unión Soviética. La última fase de privatización se produjo a finales de 1995, cuando una decena de las mayores empresas que seguían en manos del Estado fueron cedidas a buen precio a grandes banqueros rusos. Bueno, toda esta gente que se hizo supermillonaria habían sido antes los grandes jeques del comunismo y ahora son los grandes jeques del capitalismo en Rusia. Bueno, en contraste con el ritmo acelerado de la privatización, fue lento el desarrollo de aquellas instituciones sin las cuales una economía de mercado no puede funcionar adecuadamente. La falta de compañías de seguros, de empresas de auditoría y de órganos de regulación estatal. Eso todavía no existía. En el 95 ya es grave, ¿no? El nuevo Estado ruso se mostró poco eficiente en funciones básicas como asegurar que los contratos se cumpliesen, recaudar los impuestos necesarios, evitar la inflación y ofrecer una red de protección social. Los límites entre legalidad e ilegalidad se hicieron muy difusos y se produjo el ascenso del crimen organizado, que adquirió una influencia económica considerable, crimen organizado que se extendió por toda Europa. Para el empresario medio, los obstáculos principales no venían de la extorsión criminal, sino de una burocracia arbitraria y corrupta, como la que tiene Venezuela hoy en día y que hay que desmantelarla totalmente. Las mayores empresas podían obtener exenciones fiscales, y cuando hablo de Venezuela me refiero a los boliburgueses. Las mayores empresas podían obtener exenciones fiscales gracias a su influencia política, mientras que muchas otras escapaban de la presión fiscal mediante el falseamiento de su contabilidad, contabilidades paralelas. Era casi imposible que una empresa subsistiera dentro de la legalidad, es decir, sin recurrir a la evasión fiscal y al soborno de funcionarios, porque era difícil que una empresa tuviera éxito también, por eso hacían esto en buena medida. La salida de capital al extranjero también ha sido muy importante. Por ejemplo, en toda la Costa del Sol española viven un montón de rusos millonarios, ¿no?, con sus capitales depositados en España que nadie sabe de dónde salieron. Nadie sabe de dónde salieron y España tampoco lo quiere saber. Ustedes saben que la hipocresía está al alcance de todo el mundo. Bueno, Rusia tenía en ese momento, seguimos en los años 90, una falta de seguridad jurídica y una arbitrariedad burocrática que frenaban la inversión extranjera. A pesar del atractivo que representan las riquezas naturales de Rusia, su amplio mercado, donde muchos países y empresas quisieran colocar sus productos, ¿no?, sus trabajadores cualificados y mal pagados, que conviene mucho a las multinacionales, ¿no? Sin embargo, la inversión extranjera no fluía, por la falta de seguridad jurídica sobre todo. Ahora, en 2000, la inversión directa extranjera en Rusia fue 3 veces menor que en Polonia, por ejemplo, que había sido un estado satélite ruso, y 10 veces menor que en China, lo cual es un dato importante, ¿no? Bueno, el descenso de los salarios reales. ¿Qué es el salario real? El poder adquisitivo, no el numerito, el poder adquisitivo,
que ocurre en Venezuela actualmente. Descienden todo el tiempo los salarios reales. Por eso el dólar se encarece. El descenso de los salarios reales se mantuvo durante todos los años 90, en los que la productividad del trabajo se redujo. Se reduce la productividad porque la gente no tiene ganas de ir a trabajar y trabaja mal, porque sus salarios pierden poder adquisitivo. Ahora, el desempleo no aumentó mucho, es decir, se prefirió no subir los salarios antes que despedir a la gente que sobraba. Políticamente es una decisión difícil de tomar. No voy a acusar a Yeltsin de haberlo hecho mal o bien. Yo no sé qué decisión hubiese tomado yo en una posición tan difícil. Los trabajadores, por otra parte, se aferraron al empleo en sus antiguas empresas. Los rusos nunca habían buscado empleo. Ellos nacían, llegaban a los 18 años e iban a la universidad o no, y luego el Estado les daba un empleo. Les decía, tu empleo es este y te durará toda la vida. Y de repente, de la noche a la mañana, cae la Unión Soviética y tienen que hacer una cosa que se llama buscar empleo, que todos sabemos que es mucho más difícil que trabajar. Buscar empleo es horrible. Entonces, los trabajadores se aferraban a sus empleos, aunque mal pagados, ¿no? Y aunque perdían capacidad adquisitiva, poder adquisitivo. Y los empresarios no trataron de reducir costos mediante despidos masivos. Por lo mismo, los despidos podían haber producido manifestaciones, ¿no? Prefirieron que bajara la productividad y mantener la plantilla de trabajadores. La desigualdad de ingresos se incrementó y un 20% de la población se vio reducida a la pobreza. Más pobre que durante la Unión Soviética, porque durante la Unión Soviética, a no ser que tú conspiraras contra el régimen, tú tenías un salario, poco o mucho, y luego una pensión, pero el desempleo no existía. Te ponían a hacer algo, así ese algo no fuese necesario. Camine usted 100 metros a la izquierda y a la derecha, durante 7 horas. Ese es su trabajo. Bueno. Ahora, la pobreza se frenó gracias a la economía sumergida, es decir, al empleo informal, es decir, al trabajo negro, afortunadamente, que es algo que creo que pasará en Venezuela si hay una transición. Bueno, la está habiendo, ¿no? Pero no en esta fase va a pasar, ¿eh? Durante los años 90 aumentó el consumo, otro índice que nos dice que la cosa no iba tan mal. Si la gente consumía más, trabajo sumergido, economía, trabajo negro, economía informal. Ahora, no ha habido ni en los años 90 ni después estallidos significativos de protesta social, aunque no han faltado en Rusia a las huelgas. Hay una crisis política en 1993. Sí, sigo. Bueno, el malestar social generado por el inicio de las reformas y la ausencia de un reparto del poder, porque el poder, bueno, los comunistas se transforman en capitalistas, pero el poder queda en las mismas manos, ¿no? Cosa que está pasando en Venezuela, ¿no? Ahora mismo. Entonces, el malestar social generado por el inicio de las reformas y la ausencia de un reparto del poder bien establecido, además, entre el presidente y el parlamento, contribuyeron a la generación de una grave crisis política. Cuando en marzo de 1993 Yeltsin anunció que se disponía a asumir plenos poderes, quería plenos poderes para poder actuar sin que lo molestara el parlamento. El Congreso de los Diputados intentó destituirle, pero no alcanzó la mayoría cualificada de 2/3 para destituirlo como presidente. En septiembre, Yeltsin anunció que se
proponía disolver el Congreso y que gobernaría por decreto. ¿Cuánto me recuerda esto a Fujimori, no? Hasta que fuera elegido un nuevo parlamento. Pero entonces la Cámara Alta del Parlamento, llamada el Soviet Supremo, todavía se llamaba Soviet Supremo, lo equivalente en otros países a los senadores. El Soviet Supremo acordó su destitución, la de Yeltsin, por atreverse a querer cerrar el Parlamento, ¿no? Y el vicepresidente Alexander Rutskoy asumió la presidencia interina. No duró casi nada, así que Delcy, prepárate. Pero Yeltsin logró garantizarse el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Tú tienes ese apoyo, Delcy? Yeltsin lo tuvo. Y mantuvo el control. Rutskoy, el vicepresidente, y quienes lo apoyaban se negaron a abandonar el edificio del Parlamento. O sea, Rutskoy quería ser presidente, el vicepresidente, ¿no? Pero cuando a comienzos de octubre, manifestantes favorables a los parlamentarios trataron de ocupar otros edificios oficiales, porque se atrincheró Rutskoy, el supuesto presidente interino que no duró nada, se atrincheró en el Parlamento, ¿no? Ahora, cuando decidió no abandonar el edificio del Parlamento, además rodeado por manifestantes favorables a los parlamentarios, y es decir, no favorables a Yeltsin, Yeltsin recurrió a la fuerza y envió carros armados contra el Parlamento. Los enfrentamientos causaron 100 de muertos. Lo ocurrido fue una tragedia para la naciente democracia rusa. Pero Yeltsin salió reforzado. En diciembre del 93, el pueblo ruso eligió un nuevo parlamento, que retomó además su vieja denominación de Duma. Duma es parlamento en Rusia. Duma, como se llama todavía ahora. La Duma se llamaba en la Unión de Repúblicas Soviéticas y recuperó el nombre de Duma en el 93. Y además el pueblo aprobó en referéndum una nueva constitución de marcado carácter presidencialista. ¿Esto les recuerda algo? Año 2000 Venezuela. No, año 99. Mientras Vargas se desplomaba por la riada, Venezuela en referéndum aprobaba una nueva constitución. Pues vamos a Rusia. Después de eso, de la nueva constitución presidencialista, Yeltsin se volvió más arbitrario y hasta corrupto. Y tendió a apoyarse en los grandes magnates de las empresas privatizadas, los llamados oligarcas, que asumieron el control de los principales medios de comunicación. ¿Les suena esto de controlar los medios de comunicación? ¿Les suena? La salud de Yeltsin se estaba deteriorando debido a problemas cardíacos y también al alcoholismo. Rusia es el país donde los varones más mueren debido al alcoholismo. Los rusos toman todo el tiempo vodka, vodka y más vodka. Bueno, a la limitada consolidación de la democracia contribuyó la debilidad de los partidos políticos, que no lograron convertirse en representantes de la voluntad popular del conjunto de Rusia. Eran nuevos, era la primera vez que había múltiples partidos políticos después de 70 años, ¿no? Tampoco se les puede criticar demasiado, ¿no? A diferencia de lo ocurrido en algunos países de la Europa centrooriental, en Rusia el hundimiento del comunismo no fue el resultado de una movilización popular a favor de la democracia, sino que fue la dirección comunista la que optó por el cambio,
Gorbachov y luego Yeltsin, ¿no? El incipiente movimiento democrático surgido a finales de los años 80 no llegó a formular un programa coherente tras la desaparición de la Unión Soviética, y sus diversos componentes adoptaron líneas distintas. Algunos de ellos apoyaron a Yeltsin y otros a la oposición. Los niveles de afiliación a los partidos cayeron muy pronto. Ninguno de los diferentes partidos surgidos del movimiento democrático tuvo resultados satisfactorios en las elecciones del 93, en las que surgió una Duma muy fragmentada, en la que cerca de la mitad de los diputados apoyaban las reformas liberalizadoras emprendidas por Yeltsin. O sea, cerca de la mitad. Mientras que en la oposición destacaba la importancia de los comunistas y de los ultranacionalistas. Vamos a hablar de la Primera Guerra de Chechenia. Rusia era una federación, y lo sigue siendo, integrada por 89 entidades, ¿no? 21 de las cuales tenían entidad de repúblicas autónomas y comenzaron a asumir a partir de 1990 amplios poderes. Ahora, una sola de esas repúblicas quiso ser libre: Chechenia. Chechenia. Papelitos acá, papelitos allá. Chechenia, ¿no? La República de Chechenia, de mayoría musulmana, optó por la secesión, de hecho, separarse y ya. Por un momento pareció que Rusia iba a aceptar la decisión de Chechenia, ¿no? Total, era un territorio de apenas 1 millón de habitantes, ¿no? Situado en la vertiente septentrional del Cáucaso. Pero en 1994 Yeltsin decidió actuar. Los chechenos eran uno de los pueblos incorporados al Imperio ruso en las guerras del siglo XIX. Es decir, lo incorporó al Imperio ruso la Rusia de los zares. Y durante la Segunda Guerra Mundial fueron deportados por orden de Stalin a Asia Central, de donde no se les permitió volver hasta el periodo de Nikita Khrushchev. En el momento de la disolución de la Unión Soviética, los nacionalistas chechenos pretendieron obtener la independencia, al igual que lo hicieron las 15 repúblicas socialistas soviéticas que integraban la Unión, pero la Constitución soviética sí reconocía el derecho de secesión a estas 15 repúblicas, pero en la lista no estaba Chechenia. Entonces, en las difíciles circunstancias de Rusia, a finales del 91, estamos retrocediendo al 91, no les fue, sin embargo, difícil a los nacionalistas chechenos más radicales, encabezados por Desochar Dudayev, que había sido general de la aviación en el ejército soviético, hacerse con el poder en Chechenia mediante un golpe de mano. O sea, decir, bueno, esta vaina es independiente y es mía. Dudayev convocó elecciones, las ganó y proclamó la independencia. Su régimen se caracterizó desde muy pronto por sus tendencias autoritarias, por la ilegalidad generalizada y por el colapso de los servicios públicos, lo que dio lugar al desarrollo de una oposición interna dentro de Chechenia. Para el gobierno ruso, la dirección que había tomado Chechenia se convirtió en un grave problema, porque si dejaban a Chechenia hacer lo que le diera la gana, esto podía constituir un grave precedente. Podría haber más secesiones, ¿no? Entonces era un problema político.
También era un problema económico porque el principal oleoducto de los yacimientos del Caspio atravesaba Chechenia. Y un problema de seguridad, porque en el 94, por ejemplo, criminales chechenos secuestraron varios aviones. Esto de secuestrar aviones se le da muy bien a los musulmanes. En una primera fase, Rusia se limitó a suministrar armas a los enemigos internos de Dudayev, que iniciaron una insurrección en septiembre del 94. Pero su escaso éxito llevó a Yeltsin a la crucial decisión de atacar con una columna blindada rusa, la columna rusa Grozny, la capital chechena, en noviembre. Pero el ataque fracasó ante la firmeza de las fuerzas chechenas, que contaban con la ventaja defensiva que ofrecen calles y edificios de una gran ciudad, de una capital que ellos conocían muy bien. Aquí el ejército ruso, esa unidad de blindados, tuvo muchísimas bajas. Era el comienzo de una sangrienta guerra que se prolongó casi 2 años, que fue muy impopular en Rusia y desacreditó muchísimo a Yeltsin. En diciembre, el ejército ruso comenzó un bombardeo masivo en Grozny, que causó miles de muertos entre la población civil. Y en marzo del 95 la ciudad fue ocupada, tras lo cual la resistencia chechena adoptó técnicas guerrilleras, la guerra de guerrillas, mientras que los rusos adoptaron medidas represivas al margen de la legalidad, incluida la tortura de los sospechosos arrestados. A mediados del 95, las llanuras de Chechenia estaban bajo firme control ruso, y la resistencia se limitaba a las montañas fronterizas. Los chechenos recurrieron entonces a tácticas terroristas, sobre todo por iniciativa de su líder más radical, Samil Basayev. Otro problemito para Rusia, Basayev, quien en junio del 95 cruzó la frontera con un centenar de hombres y ocupó un hospital en una pequeña ciudad rusa, tomando más de 1000 rehenes, tras lo cual pudo retirarse. Y en abril del 96, ¿qué pasó? Un misil ruso mató a Dudayev. ¡Pum! Pero la resistencia chechena no cesó. En agosto del 96, ambas partes acordaron un cese al fuego. Bueno, y ahora empieza la historia de Putin, o sea que se va terminando este video. Yo sé que el próximo les va a interesar más. De Yeltsin a Putin. En 1996, Yeltsin se encontraba con una salud delicada, una popularidad que descendía en picada y una oposición en alza de los comunistas, que habían sido el partido más votado en las elecciones parlamentarias del 95. No era un buen panorama para Yeltsin. Las elecciones presidenciales se presentaban muy difíciles, pero a pesar de todo, Yeltsin las ganó, obteniendo el 54% de los votos. Sus últimos años de gobierno fueron menos conflictivos, pero estuvieron también marcados por dificultades como la grave crisis financiera que sacudió Rusia durante el verano de 1998, que forzó al gobierno a admitir una fuerte devaluación del rublo respecto al dólar. Ahora, esta devaluación impulsó las exportaciones y hubo una fuerte recuperación económica. Al año siguiente, escúchese bien, 1999, año clave para Rusia y para Venezuela. Al año siguiente, 1999, Yeltsin anunció su dimisión
y encomendó la presidencia interina hasta las próximas elecciones. Su nuevo primer ministro, un tal Vladimir Putin, fue el presidente interino. Yeltsin fallece en el 2007 a la edad de 76 años. Mientras Putin era presidente interino. Y ahí comienza el reino de Putin en 1999, al mismo tiempo que el reino de Chávez. Solo que, como dice Lara Farías, Chávez tu Chávez. Chávez se murió. Putin está vivo. Nos vemos en el próximo video que va a cubrir toda la era Putin hasta hoy en día. Y seguiremos con las similitudes con Venezuela. Nos vemos.